Gracias, congresista Violeta, congresista del Águila. Muy amable, señora presidenta, muchas gracias. Buenas tardes, señor ministro. ¿Qué tal? Gusto verlo nuevamente por acá, por el Congreso. Indudablemente que lo dicho por el presidente el último 28 de julio era un clamor de muchos representantes y de la ciudadanía en general, particularmente quien habla, presentó un proyecto de bicameralidad el año pasado y en la bancada son 2 los proyectos presentados dentro del total del universo, que son 5 o 7, lo cual quiere decir que no solamente nuestra formación partidaria, sino también nuestra formación congresal está pegada a un camino dentro de las 2 cámaras. Pero lo que sí me llamó la atención, y esto guardando el respeto debido, ya que el congresista Violeta acaba de invocar el respeto, fue la premura y la celeridad con la que el presidente envió el mensaje. Y eso, creo yo, lo ha llevado a cometer ciertas faltas que hoy en día podemos corregirlas. La primera de ellas, creo ya se ha dicho, y para mí es muy importante, el número de 130. Ese número de 130 y él alega y justifica que finalmente no quiere generar más gasto. Pero el presidente lo que debe entender y debe saber que finalmente cuando uno quiere hacer un cambio, el gasto se convierte en inversión, cuando las cosas van a funcionar en una mejor medida. Pero aún así, asumiendo que no se percató de eso, es bueno también que él sepa, porque en su justificación él habla de los modelos comparativos en Latinoamérica. Y teniendo únicamente 130 representantes, quiere decir que cada representante representa a 250.000 personas. Y en ningún país de Latinoamérica sucede eso. Si tomamos el caso de Chile, es 117.000, Colombia es 188.000, Bolivia es 68.000, Paraguay 55.000 y Argentina 136.000. Es decir, vamos a estar subrepresentados, lo cual indudablemente no va a ayudar para la democracia y no va a ayudar para que esferas o jurisdicciones no estén representadas. Y una de ellas puede ser su jurisdicción, señor ministro, que es Moquegua, que apenas llega a tener 140.000 votantes. Y si tomamos como referencia a la unidad 250.000, jurisdicciones como Moquegua, Madre de Dios o Pasco no estarían representadas si a eso se le añade el sistema que va a usar, que es el sistema binominal. El segundo punto, en el tema del Senado, él habla de lista cerrada y menciona únicamente 30 representantes en el Senado. Digo yo, si hablamos de lista cerrada y hablamos de 30 representantes, tenemos 24 regiones, si le añadimos el Callao es 25, le añadimos Lima provincia es 26. Prácticamente la lista cerrada sería de un representante al Senado nada más. Es decir, cada jurisdicción tendría un representante al Senado, para lo cual sería absurdo el poder mencionar o recalcar que va en lista cerrada. La segunda observación es el tema de género, señor ministro. Y en el tema de género también tomando en cuenta el ejemplo a nivel latinoamericano, nos damos cuenta que en ningún país te pide una cuota del 50%. Yo creo que está bien fomentar la participación de la mujer, pero no hay que colocarla dentro del eslabón final de la participación, sino al contrario, en el eslabón inicial, que permita precisamente poder generar la participación de la mujer en forma efectiva y voluntaria, no impuesta por una reglamentación. Aún así, en ningún país está el 50%, y menos, ¿dónde, disculpa? Bueno, sí, es un país, exacto. En ningún país a excepción de Bolivia. Gracias por la corrección, congresista Glave. Pero bueno, entonces, creo yo que las mujeres no necesitan. La congresista Glave acá está sentada, al igual que otras congresistas, no por el hecho de que haya una posibilidad de ocupar un cargo, sino de ella sí una trayectoria y una política que empezó en la Municipalidad de Lima, como regidora, y que hoy en día, yo estoy seguro, no la veo culminar en el Congreso, sino ya tendrá aspiraciones posteriores. Pero lo grave de todo esto, señor ministro, ¿sabes cuál es? Que para poder proponer hay que obrar con el ejemplo. ¿Y usted sabe cuántas ministras tiene hoy día el gabinete del señor Vizcarra? Menos del 25%. ¿Cuántas viceministras tiene? Menos del 23%. Entonces, para aquellos que queremos la participación de la mujer y que se apruebe, yo creo que sería un bonito gesto que el presidente de la República, el día que se apruebe el referéndum y la participación de la mujer en un 50%, él debería pedir a los ministros su cargo a disposición. ¿Para qué? Para poder equiparar el piso legislativo con el ejecutivo, y por decir, tanto en el legislativo en un futuro como en el ejecutivo ahora, vamos a tener la representación de las 50 mujeres o el 50% de las mujeres, tanto en los ministros como en los viceministerios. Lo otro, señor, el tema del gasto.
el tema del gasto. Fíjense, no es verdad que más congresistas sean más gastos. Y yo me voy a remitir a la historia. Y la historia la tengo acá. En 1991 se gastaba en el Congreso 36 millones. Luego en el 93, bajando el número de congresistas a un poquito menos de la mitad, se gastaba 43. Es decir, casi 30% más. En el 94, 66. Y en el 2002, 265 millones. Entonces, no el hecho de tener más congresistas implica mal gasto. Todo está en función, este es un principio administrativo y económico de la administración que se le pueda dar y los buenos canales que pueda tener los gastos o en este caso la inversión. Y como último, señor ministro, me preocupa algo. Estos son temas importantes, son temas relevantes. Y ahí me preocupa que finalmente el tema de la bicameralidad no llegue a poder ser entendido por la ciudadanía, lo cual ahí sí me sumo al pedido del congresista Mulder, en el cual hay que ser muy cuidadosos en poder plasmar esa inquietud vía la pregunta para que finalmente el electorado tenga esa capacidad casi reaccionaria de poder votar por lo que está deseado. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista del Águila. Congresista Miguel Ángel Torres. Gracias, presidenta. Dando la bienvenida, por supuesto, al ministro de Justicia. Y dando la bienvenida a que, como él sabe, se hayan sumado a la discusión de la bicameralidad. Porque no es cierto, pues, que esto se haya iniciado en el discurso del presidente. Y todos los que estamos en la Comisión de Constitución lo sabemos. Hay que saber reconocer las cosas y hay que saber reconocer de que ya se estaba debatiendo acá. Y algunas reflexiones, no por correr se llega más rápido, dicen. Y lo más evidente es el proyecto de ley 3187. El congresista Lescano ya lo dijo, ¿no? Y informalmente cuando le daba la bienvenida, ministro, yo le decía, estos no pueden ser proyectos de ley que usted lo haya elaborado. Pues yo conozco de la calidad profesional de usted y la verdad es que no puedo creer que con su trayectoria se le haya pasado que el artículo 1 habla de bicameralidad y que el artículo 2 habla de unicameralidad. Entonces me cuesta muchísimo pensarlo. Yo no asumo, como bien intencionadamente lo hace el congresista Mulder, yo sí quiero hacer la pregunta directa y concreta, y quiero una respuesta, se lo solicito a través de la presidencia, concreta. ¿Están viniendo a escuchar un debate? ¿Están viniendo a acoger, o mejor dicho, a ser conscientes de que podemos hacer modificaciones en el proyecto de ley? ¿O es como el presidente lo ha dicho? ¿Se va a aprobar lo que ustedes quieren? ¿O se va a aprobar lo que nosotros en un debate democrático logremos alcanzar? Yo sí le pido una respuesta, presidenta, ministro, a través de la presidencia, concreta al respecto. Tengo otras dudas, por cierto, yo no soy partidario de la bicameralidad, ya lo he dicho en más de una oportunidad, yo creo que es bien injusta la comparación que estamos haciendo, estamos comparando una unicameralidad en donde hemos destrozado una serie de reglas, y me incluyo, y los incluyo a todos en este Congreso y los anteriores Congresos, porque hemos mal utilizado las excepciones, no respetamos los plazos, y entonces evidentemente cualquier cosa que comparemos a eso va a ser mejor, o se supone que va a ser mejor. A mí, como ya lo había dicho yo en alguna otra oportunidad, me encantaría más bien entrar en una discusión en donde se hable de una unicameralidad, pero como fue prevista, pues, o sea, con mandados verdaderos, con procesos adecuados, en donde sí había estos tiempos de reflexión, pues, pero que con firmas de voceros eliminamos inmediatamente. Sin perjuicio de eso, yo he decidido que no me voy a cerrar los oídos, que si estamos hacia una discusión en ese debate, pues lo que toca es escuchar. Y quiero entender algunas cosas porque la verdad es que no llego a comprender. Habla de que, la propuesta habla de que el presupuesto sería visto por el Senado. Y lo que he escuchado es de parte del ministro porque el Senado estaría más especializado. Mi pregunta es, ¿tener 10 años significa ser más especializado? ¿O tener 10 años de trabajo significa estar más especializado?
Porque entiendo que no están hablando de algún tipo de trabajo, ¿no? No estamos diciendo que sean docentes, no estamos diciendo que sean de algún tipo de profesión, no. 10 años de trabajo. Trabajo informal, o sea, no tengo ni la menor idea. Y no descalifico cualquier tipo de trabajo. No lo descalifico. Yo sé que están ahí coordinando con el congresista Costa, pero yo no descalifico ningún tipo de trabajo, pero no entiendo ese concepto de especialización. La verdad es que no lo llevo a comprender. Una otra gran duda que me genera que usted, ministro, haya participado, aunque me imagino que sí, pues porque le han tenido que aprobarlo en el Consejo de Ministros, es el tema del número. Yo lo he escuchado a usted a través de la presidencia, ministro, y lo he escuchado, ministro, varias veces, y sé que usted es consciente de la subrepresentación. Y en su propio discurso el día de hoy lo menciona. Y dice, claro, no necesariamente porque haya más, se gasta más, ¿no? Ahora somos menos y estamos gastando más. Y ahí hizo una precisión con cifras y todo lo que ha sido también reiterado por el congresista Edmundo del Aire. Entonces, yo creo que sí, tenemos que ser un poquito más sinceros, porque si el fundamento que he escuchado el día de hoy es, tiene que ser 130 porque la población no acepta que subamos ni uno más, puede ser popular, por no decir populista, puede ser audaz, como dijo, pero la audacia no la debemos confundir con la inteligencia. Son dos elementos totalmente distintos. Y lo que en lo personal yo espero acá en el Congreso, y espero también en un gabinete ministerial, y desearía en una presidencia de la República, es inteligencia más que audacia. Porque no es cuestión acá de estar en una campaña y ver qué cosa conecta con el pueblo y qué cosa hace que sea yo más popular. Al final de cuentas todos nosotros vamos a pasar de acá. Lo importante es que nosotros dejemos algo que sea lo correcto, que sea lo más apropiado. Y creo que mantener esta subrepresentación es una de las peores cosas que podemos tener. No es popular, la verdad es que no me interesa que no sea popular, creo que es lo responsable. Curiosidad, el Ejecutivo en su momento consideró inconstitucional la exigencia de afiliación para ser candidato a un cargo público. Dijo, eso es inconstitucional. La pregunta sería, ¿por qué no le parecería inconstitucional exigir experiencia laboral para ser senador? O sea, ¿es que ahí sí pasa el test de proporcionalidad? Otra inquietud, ¿no le parece que incluir dentro de la figura del juicio político a los gobernadores regionales podría afectar la descentralización, la autonomía de ellos, así como la democracia representativa? Y si la respuesta sea no, yo creo que es adecuado, entonces ¿por qué no hablamos también de los alcaldes? O sea, ¿por qué nos hemos limitado solo a los gobernadores regionales? Pues lo que entiendo es que el gobernador regional y los alcaldes tienen pues su propio procedimiento, ¿no? Entonces ahí hay algo que me llama la curiosidad. No he entendido, y acá debo ser yo el culpable, lo aprobado por el Senado es revisado por la Cámara de Diputados y lo aprobado por la Cámara de Diputados por el Senado. ¿Es así? Okay. ¿Por qué el control esto sí es curioso, ¿por qué el control de decretos legislativos recae en la Cámara de Diputados y los decretos de urgencia y tratados ejecutivos lo hace el Senado? Porque si vamos a ir de nuevo con el tema de la especialización, por la experiencia que hemos visto, los decretos legislativos son bien complejos, ¿eh? Entonces no encuentro cuál es la distinción para que uno vea y el otro no. Y bueno, y el tema de la elección de miembros del Tribunal Constitucional, defensor del pueblo, que sea elegido solamente por el Senado, llama la atención si es que queremos una legitimidad democrática, ¿no? Ante impedimento del presidente y vicepresidente, asume el presidente del Senado. ¿Por qué presidente del Senado? ¿No estamos diciendo que en algún momento va a ser presidente del Congreso el presidente de la Cámara de Diputados? Entonces,
encuentro ahí algún tipo de inconsistencia. Y lo último es hacerle una invocación, Presidenta, al ministro y a través de él al Presidente de la República. Seamos responsables. Creo que estamos llevando el tema a una discusión que nos va a costar caro. Porque no necesariamente las cosas en los términos que pide la población tengan que ser necesariamente los ideales. La población nos mandó acá, nos llevó acá para que nosotros evaluáramos y tomáramos decisiones, pero decisiones responsables, decisiones que puedan hacer crecer nuestra democracia. ¿Que hemos tenido errores? Seguramente, pero eso no nos va a llevar de un momento a otro a empezar a hacer populismo. Y si el Ejecutivo va hacia el populismo, yo me rehúso que el Congreso lo haga. Así implique que ese populismo lleve a consecuencias terribles, ¿no? Nada más, Presidenta. Gracias, congresista Torres. Congresista Marisa Glave. Presidenta, creo que estamos en un debate que el país está esperando. Un debate de fondo, Presidenta, sobre la propuesta que nos ha traído el Ejecutivo, no sobre detalles microscópicos que podemos discutir después acá, que la verdad son bastante menores, sobre si es que se revisa un decreto o no. El tema de fondo, Presidenta, es cómo hacemos frente a la crisis política del sistema político que tenemos en el país y a la crisis del sistema de administración de justicia. Eso es lo que tenemos que enfrentar. Y tenemos que enfrentarlo con seriedad, Presidenta. Para el Nuevo Perú, y lo hemos dicho con claridad, lo que estamos viendo es la crisis final del orden que nació del golpe del 92 y de la Constitución espuria que aún tenemos. Y esa Constitución, Presidenta, debería cambiar. Y lo que estamos viendo es que estamos en realidad en un proceso constituyente, porque la gente ya se dio cuenta que la manera en la que funcionaba era una manera que permeaba la corrupción. Permea la corrupción en la administración de justicia, permea la corrupción en la representación popular, en un Congreso que se ha mantenido, Presidenta, en un nivel de crítica altísimo a nivel nacional. Ese es el tema de fondo, y por eso nosotros dijimos, y se lo decimos ahora al ministro también, que sería bueno que lo que se consulte es ampliar ya a un proceso constituyente, a una nueva constitución, a una asamblea constituyente, Presidenta. Creemos que es importante lo que ha hecho el presidente, porque el presidente se ha dado cuenta que la gente no confía en quienes estamos acá, todos, no solo en unos, sino en todos, porque hay un descrédito inmenso de este Parlamento y hay un descrédito inmenso de la clase política en general. Entonces lo que se está planteando es que la ciudadanía decida, y lo que tendremos que nosotros ver es si estamos de acuerdo o no con que la ciudadanía decida. ¿Y qué cosa es lo que podemos nosotros avanzar en este camino de planteamiento de consulta ciudadana? ¿Vamos a colaborar con la consulta o vamos a bloquear la consulta? Esa es la pregunta. Obviamente el proyecto que han presentado es un proyecto que se puede mejorar. Hay algunos elementos que voy a pasar a plantear a través suyo, Presidenta, al ministro, porque creemos que podrían ser mejor o que creemos que tienen algunos vacíos que podemos corregir acá. Pero el punto es, ¿queremos nosotros consultar a la ciudadanía que tengamos un sistema de representación con 2 cámaras, sí o no? ¿Queremos consultar a la ciudadanía la reelección, sí o no? ¿Queremos consultar a la ciudadanía el nuevo mecanismo del Consejo Nacional de la Magistratura, sí o no? Ese es el punto. Y creo que eso es lo que tenemos que nosotros decirle hoy a los peruanos y a las peruanas, que esa es la voluntad de las fuerzas políticas que estamos en este Parlamento, Presidenta. Sobre lo que se ha presentado en particular, algunos colegas han dicho la ciudadanía se opuso en su momento a las 2 cámaras porque esto suponía más costo. Y ese es el tema de fondo. ¿La gente está en contra de que se trabaje más en el Congreso? No. De hecho, la gente quiere que trabajemos más en el Parlamento. Y un sistema de 2 cámaras ayudaría a un mayor trabajo en el Parlamento, más reflexividad, un proceso mayor de control. Lo que no quiere la gente es que cueste más. Eso es lo que no quiere la gente. Y eso es lo que tendríamos que garantizar.
decir que la modificación o la ampliación del número de representantes no genere una mayor proporción del presupuesto que cuesta el Parlamento. Y deberíamos tener eso como fijo y punto. Y ahí se determinará, porque hoy, Presidenta, si le pedimos a la mesa directiva a través suyo, nos podrán traer el esquema de cuánto suponen los costos del Parlamento. El sueldo de los colegas representantes del Congreso no representa ni el 15% del presupuesto total del Congreso. Entonces, ¿qué cosa es el 80% restante? ¿Se puede redistribuir? Claro que se puede redistribuir. Entonces, redistribuyamos eso o bajemos los sueldos. O sea, el punto de fondo, Presidenta, es que logremos una mejor representación. Y ahí sí, decirle al ministro que, al menos ahí ya a título personal, porque nosotros como Nuevo Perú no hemos presentado un proyecto sobre la bicameralidad, pero sí reaccionar en una primera impresión. No puede ser, Presidenta, que hayamos pasado de una constitución que garantizaba 180 diputados y 60 y 60 senadores, a lo que fue la constitución del golpe del 92, donde se cortó la representación y luego la solución sea tener 100 diputados y 30 senadores. Es un error, Presidenta. Es un error grande para un país como el nuestro, porque somos un país pluricultural, porque somos un país diverso, porque somos un país convulsionado, Presidenta, con muchas polaridades en la representación política. Y si lo que vamos a optar es por un sistema uninominal y binominal, lo que tendríamos es un Parlamento que solamente esté hegemonizado por las fuerzas mayoritarias. Y hoy, Presidenta, hasta ahora no hemos avanzado en la reforma electoral que prohíba, por ejemplo, que se gaste en publicidad en medios de comunicación, que prohíba campañas millonarias, que no haga dependiente a los parlamentarios de tener grandes recursos en campaña. Si uno ve los partidos políticos que lograron gastar 60 millones o 62 millones, claro, pues tienen la mayor representación, porque hoy lastimosamente sigue siendo proporcional en ese sentido, porque no hemos corregido el error estructural de una política vinculada a la plata, vinculada al manejo económico. Entonces, mientras eso se mantenga, no vamos a lograr realmente una democratización. Y entonces, Presidenta, un sistema uninominal para el Senado sería gravísimo en un país como el nuestro. Porque entonces tendríamos, casi en este caso, si viéramos el resultado electoral, un Senado con 30, en el cual solamente 2 no serían de una fuerza política. Y un sistema binominal, Presidenta, que es el que se plantea para la Cámara de Diputados, nos plantearía una especie de bipartidismo que no existe en el país. Y no tenemos cómo garantizar la representación política a través de ese sistema, Presidenta. Sería interesante ver mecanismos mixtos. Nosotros creemos que hay que entrar al debate sobre qué nivel de representación necesitamos. Entonces, un Senado de por lo menos 60 o 50 senadores y un Congreso, una Cámara de Diputados con 120 o 130, que permita una representación sin más gasto. Sin más gasto, que el consenso sea que no se genere más gasto. Y se puede hacer, redistribuyendo los gastos. Simplemente pues no se comprará 83.000 soles en el año en flores. Listo, se corta, se puede generar un espacio adicional para que alguien más venga a trabajar en el espacio de representación. Eso es algo que se podría hacer, pero sentarse a representar podría mezclarse. Yo no creo tampoco que la lista nacional para el Senado, como han planteado algunos, sea la solución, porque la gente también reclama una representación territorial. Pero hay mecanismos mixtos. Se puede tener uninominal para representación de 1 por departamento y se puede tener la combinación restante con la lista nacional que cada organización política plantea. Y así podemos tener minorías, Presidenta. Un país como el Perú requiere minorías en los parlamentos, porque las minorías también hacen contrapesos y ponen elementos en agenda que normalmente las fuerzas mayoritarias no quieren ver. Y necesitamos abrir la política, no cerrar la política. Y ese es un tema fundamental. El segundo punto, Presidenta, que queremos nosotros plantear, nosotras en realidad, qué pena que no está el colega que cree que las cuotas no son necesarias, obviamente es un colega hombre, de un partido con solo hombres acá. Necesitamos, Presidenta, las mujeres, que sí quede claro que existen brechas inmensas. Y no lo digo por un tema, comillas, personal, porque hay algunos que dicen la congresista Glave no necesitaba esa cuota, pero no se trata de mí, pues, Presidenta. No se trata de que seamos 38 mujeres que hemos logrado, con muchísimo esfuerzo, romper las brechas y las barreras que un sistema patriarcal nos impone, sino que se trata de que logremos la paridad.
que logremos que seamos, si somos la mitad, tengamos la mitad de la representación. Si eso adicionalmente se pone a lograr tener sistemas paritarios en los ministerios y en los viceministerios, en buena hora. Pero sí creemos que es fundamental que el espacio de representación tenga una cuota que garantice paridad. Y queremos saludar, ministro, presidente, a través suyo, al presidente, porque el movimiento de mujeres y las mujeres que creemos realmente que hay que abrir la política, feminizar la política, esto nos va a permitir realmente avanzar en un mecanismo no solo de 50% de representación, sino de alternancia. Pero en ese mecanismo, presidente, luego de interrupciones, nos parece adicionalmente importante incluir el tema de la representación indígena. Ese es un tema que ha planteado la congresista Pariona, que ha presentado el congresista Pacori, y nos parece fundamental discutir también el tema de la representación de cuota indígena. En un país plurinacional como el nuestro, pluricultural como el nuestro, necesitamos pensar cómo este espacio de representación no es el espacio del poder instituido, sino que es el espacio que abre a la diversidad que tenemos en nuestro país, y que eso nos permita avanzar, presidenta, en un proceso real de participación. Me pedí una interrupción el congresista de Belaunde. Congresista de Belaunde. Gracias, presidenta. Sí, no solo, para señalar, no solo es un clamor de las congresistas, sino también de los congresistas que creemos en la necesidad de la paridad. Creo que la crisis, la profunda crisis social que se vive en el país respecto a la mujer y respecto a la violencia estructural que existe contra ella, hace absolutamente necesario pasar a un esquema donde la oferta que se le da al ciudadano sea igual número de hombres, igual número de mujeres. No es casualidad que cuando uno ve eventos académicos, cuando uno ve equipos de plan de gobierno, cuando uno ve directorios de las empresas, haya casi toda presencia masculina. No es que las mujeres no están, lo que pasa es que no hay el esfuerzo a asegurar de que estén, porque la estructura machista que todavía existe en el país hace que la visibilidad y el acceso a determinados espacios de poder siga siendo predominantemente masculina. Entonces, mostrar también el absoluto respaldo a esta medida del gobierno y también a la idea de poder contar con una cuota indígena. En nuestro proyecto de ley de bicameralidad se han separado 4 escaños para directamente comunidades indígenas en la Cámara de Diputados y también podría evaluarse la posibilidad en la Cámara de Senadores. Gracias, colega. Gracias, presidente. Gracias. Congresista Belaunde, congresista Glave, para que termine. Muchas gracias, presidenta. Presidente, entonces no se trata de si vamos a aprobar tal cual lo que mandó el Ejecutivo o no. Creo que la pregunta correcta no es, oigan, lo que ustedes deciden o lo que nosotros decidimos. No, presidenta. O sea, por eso a veces también es importante incluir más mujeres, porque no se trata de quién es el más fuerte y que impuso. Se trata de cómo construimos una propuesta que recoja la esencia, presidenta. ¿Cuál es la esencia de lo que nos está planteando el Ejecutivo? La esencia es que la gente decida si podemos mejorar la representación o no. Ese es el tema esencial. Entonces, el tema esencial es cómo logramos nosotros y nosotras hacer un ejercicio aquí de poniendo finalmente nuestras soberbias o nuestros intereses que todos tenemos y ponemos por delante el país. Y ponemos por delante una crisis estructural que tenemos de representación, una crisis política y una crisis institucional, presidenta. Creemos que es fundamental avanzar en este camino. Y hoy tenemos la oportunidad de dar un primer paso. Tendríamos la posibilidad, presidenta, de entrar a discutir, por ejemplo, cómo vamos a ir avanzando en ponernos de acuerdo. ¿Qué puntos podríamos tener? Si se crea eventualmente la posibilidad de, presidenta, un grupo de congresistas y colegas que podamos afinar la propuesta y de esa manera traer en una semana o en 2 semanas algunos elementos en los que tenemos más o menos consenso y otros en los que no. Y de esa manera lograr lo que la gente quiere, y es decidir. Decidir si sí o si no, presidenta. Me pide la congresista Alcorta una interrupción.